Y ayer a las 4:39 se detectó un incendio forestal en Casas de Lázaro declarado de nivel 1. Se originó a partir de esa hora en un cultivo en un entorno de una finca con más de 250 hectáreas perdidas con un alto valor ecológico en una zona que cuenta con encinas de 300 años. En principio el origen del fuego está por determinar, pero sí sabemos el lugar donde se ha producido, que es en el entorno de una finca en un cultivo. A partir de ahí ha empezado a avanzar el fuego a lo largo de la tarde. Podemos decir que más de 100 hectáreas en este momento han sido ya destruidas fruto de las llamas. Empezó en una zona que no era muy densa, de bosque o de sierra, como llamamos aquí, pero bueno, poco a poco, claro, al quemar hectáreas, pues digamos que se ha ido adentrando, además en una zona con algunos cortados, lo que ha hecho también más difícil, ¿no?, el poder trabajar, y ahí sabemos que hay, sí, están registradas ciertas encinas que podrían tener cerca de los 300 años, por lo tanto, obviamente, es una zona con un alto valor ecológico y una tristeza, como siempre, que ocurren estas cosas. En este momento sabemos que son algo más de 200, posiblemente estaríamos hablando de unas 250 en estos momentos, y esperamos, y bueno, tal como evoluciona, que no sean muchas más, ¿no? Así que bueno, eso es una buena noticia. El dispositivo Infocán del incendio forestal de Casas de Lázaro ha contado con 76 medios, 16 aéreos y con 354 personas trabajando. Y bueno, 350 personas ayer, con 16 medios aéreos llegaron a trabajar toda la noche, 200 personas, 4 unidades de maquinaria pesada que consiguieron prácticamente perimetrarlo. Ha sido un trabajo arduo, pero la verdad es que ha dado su fruto, y hoy, aunque por supuesto hay cerca de 180 personas y ya 4 medios aéreos y se van a ir incorporando más, pero podemos decir que ya están en tarea básicamente de refrescar y acabar de perimetrar, y si todo va así, pues podremos darlo por estabilizado pronto. Se desalojaron diferentes núcleos poblacionales por precaución, afectando a 64 personas de varias pedanías y también con cortes en carreteras. También por razones de seguridad no hay problema en concreto para poder decir que las llamas acaben con una vivienda o con ninguna instalación ganadera. En ese sentido se han producido desalojos, pero lo han sido por precaución, sobre todo por el humo y para evitar el tránsito por esta zona donde se está trabajando. Han sido un total de 64 personas las desalojadas de varias pedanías de Casas de Lázaro, como La Rinconada, Montemayor, El Cucharal, y que, como digo, no corren peligro ni sus bienes ni ellos mismos. El Ayuntamiento de Casas de Lázaro les ha ofrecido un recurso habitacional y también la posibilidad de que, si tienen cualquier tipo de necesidad, con Protección Civil, que también hemos desplazado con el equipo de coordinación del Gobierno de Castilla-La Mancha, también nuestra provincia, están trabajando para que todo esté también para protegerles, y si hubiera algún problema desde el punto de vista de Protección Civil, pues poder ayudar. Han sido 2 los cortes de carreteras, la AVE 519 en primera instancia, la que une Casas de Lázaro con Peñarrubia, y también después se ha cortado la 523 porque están llegando la maquinaria pesada, y también por razón de seguridad es conveniente que esas 2 vías permanezcan cerradas para que puedan ser utilizadas por los medios de extinción. Se seguirá trabajando toda la noche y seguramente que podamos tener, ojalá, buenas noticias a lo largo de la mañana. Se cortaron no porque hubiera en sí un peligro para las personas ni para los vehículos, pero obviamente por aquí han pasado muchísimas personas, muchísimos medios, entonces claro, pues para evitar daños y para evitar que también pues que haya ese movimiento, ¿no?, tenemos que estar concentrados y sobre todo proteger también a las personas, y por eso siguen cortadas, pero lo mismo decimos, si todo sigue así, pues en las próximas horas seguro que se puede dar por abiertas otra vez. Y con esta mala noticia de ese incendio en Casas de Lázaro, que esperemos que se termine cuanto antes, y también pues le mandamos todo el apoyo a los vecinos, a las personas que están trabajando, que sobre todo son los más importantes en este incendio. Y empezamos este abierto por vacaciones y vamos a hablar con el diputado nacional del Grupo Municipal Socialista, con Carlos Díaz, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Carlos, muy buenas y muchas gracias por estar aquí en este abierto por vacaciones. Hola, ¿qué tal? Saludos, gracias. Bueno, mala noticia, ¿no?, para la provincia y para todos este incendio. Siempre nos da lástima, ¿no?, que haya incendios en todo el panorama nacional, pero cuando nos afecta a nosotros, pues un poquito más, ¿no? Yo creo que los incendios forestales es uno de los mayores problemas que estamos teniendo en los últimos años. Es una pérdida de patrimonio, es un ataque precisamente a lo que ahora mismo queremos proteger más, que es a lo rural,
aquellos pueblos de donde han nacido las ciudades. Cuánta historia, cuánta condición humana hay en estos sitios que se van perdiendo porque detrás de un incendio hay abandono y hay pérdida de la economía casi de subsistencia de estos lugares. Y lo desgraciadamente que resulta más es que sean incendios algunos provocados. Desde luego es una desgracia que tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. La verdad es que es una pena, sobre todo por ese alto valor ecológico que tiene la zona, con esas encinas que se mantienen, porque la zona se utilizaba para hacer los barcos en la marina, y no queda mucho de esas encinas centenarias como hemos escuchado en la noticia, y ojalá y se recupere pronto el terreno y volvamos a tener nuestro medio natural como conocemos. Y vamos a hablarles también, ya que esta semana ha sido el debate sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados, lo hemos visto en diferentes medios, pero queremos hablar con Carlos, ya que lo tenemos aquí, cómo lo ha vivido él personalmente, cómo lo ha vivido Carlos este debate. Me imagino que será muy emocionante, ¿no?, estar en el escaño y viendo cómo pues se escriben las páginas de la historia de nuestro Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, sí, es algo ciertamente importante, no solo para los que estamos allí, sino para toda la ciudadanía de España. Y tengo que decir que es doblemente importante porque hace ya 7 años que no se celebra el Estado de la Nación. Y ha sido una semana, como corresponde, en la que los distintos grupos políticos discuten cuál es el estado precisamente de nuestro país y cuáles son las medidas que hay que afrontar para afrontar en cada momento lo que el ciudadano necesita. De alguna manera, lo más importante del Estado de la Nación ha sido las medidas anunciadas para seguir luchando contra la situación de crisis que vivimos como consecuencia de la guerra de Ucrania, la aprobación de lo que tiene que ver con lo que aconteció en nuestra dictadura, la Ley de Memoria Democrática. De Memoria Democrática, y se han convalidado también otras medidas, pero desde luego, bueno, ha sido un momento en el que hemos tenido una gran conciencia de muchos partidos en que es momento de políticas económicas, sociales y fiscales. Ha habido mucho consenso, excepto, lógicamente, con el Partido Popular, en la que iba en otra línea. Pero eso es lo más importante. ¿Cómo se vive, Carlos? Por ejemplo, ahora entraremos en materia, hablaremos del contenido de este debate, pero ¿cómo se vive lo que no vemos los ciudadanos? ¿Cómo se viven los momentos previos, reuniones de grupo, no sé, los pasillos, los corrillos? ¿Cómo se viven esos momentos? Bueno, vamos a ver, casi en ciertas cuestiones, aparte de la emoción que se vive de estar en un lugar en el que se aprueban normas muy importantes para los ciudadanos, hay también momentos en los que se genera una gran emoción, una gran ilusión por los tiempos, a pesar de las circunstancias, por los tiempos que nos queda por vivir. Es un momento crucial no para la historia de España, sino yo creo que para la historia del mundo, diría yo. Se están produciendo situaciones, la guerra de Ucrania, el intento de cambio de orden mundial. Estamos en una situación muy, muy especial en todo el mundo. Hay países que están viviendo situaciones nunca conocidas en los últimos 100 años. Entonces, que esas situaciones las viva uno en el lugar en el que se aprueban y se discuten y se aprueban medidas para afrontar estos nuevos retos, pues es algo que primero es de una gran responsabilidad, segundo, te genera mucha motivación y mucha ilusión para trabajar en lo importante, y tercero, pues efectivamente los corrillos de los que mencionan, pues son lugares de debate tras lugares que igual no son tan visibles, en los que se llegan a consensos y acuerdos, que es lo que necesita el país. Yo creo que el ciudadano no necesita rencillas, no necesita desviar la atención en cuestiones
que no son importantes para el día a día del ciudadano. En el momento actual que tenemos, la coyuntura económica, la crisis que se está pronosticando, sobre todo este octubre, que hay indicadores que va a ser un momento complicado, ¿hace falta más medidas de consenso? ¿Hay que tener un timón claro a pesar de los demás grupos parlamentarios? ¿O es mejor que todos rememos en la misma dirección? Bueno, yo en primer lugar diría que esto de los pronósticos negativos hay que huir de ellos, porque esta misma reflexión también lo oíamos el verano pasado. Ya llevamos unos años que parece que decimos el otoño va a ser muy malo. No digo que vaya a ser ni muy malo ni muy bueno. Todo depende un poco de la situación de la guerra de Ucrania, que es lo que está poniendo en jaque la cuestión de las materias primas, de la energía e incluso de los alimentos en ciertos países que están muy condicionados por el cereal de Ucrania y Rusia, que sí que es una situación preocupante, desde luego que es preocupante. Pero dentro de este escenario yo me resisto a creer que en otoño va a ser peor o mejor, porque está condicionada por elementos que nosotros no podemos prever, que es precisamente la guerra de Ucrania. Esa es la clave de bóveda de la situación que vivimos. Y a este respecto yo creo que el ciudadano quiere consensos y quiere fijación en políticas que sean económicas, sociales y fiscales que les ayude a llevar la situación que ahora mismo están viviendo. No que van a vivir en otoño, porque no sabemos lo que va a ocurrir en otoño. Pero sí, ciertamente ahora mismo la bolsa de la compra a un ciudadano le cuesta más. La situación doméstica es realmente difícil, y en esa cuestión es donde creo que los políticos tenemos que remar a una, con independencia de las ideologías. Eso es lo importante, que dice que nosotros no podemos evitar ahora mismo la guerra de Ucrania, no podemos evitar ni siquiera la inflación, pero sí que se tienen que adoptar medidas que palíen y hagan más llevadero esa situación a las familias, la clase trabajadora y a las empresas, claro. A veces hablamos de nuestro país, ¿no? Como si fuéramos el centro del mundo, ¿no? Pero hablamos de una situación geopolítica internacional que afecta a numerosos países. Salía el dato de la inflación de Estados Unidos, era del 9%, quizá un punto menos que en España, por ejemplo, cuando ellos además tienen reservas de petróleo y quizá por la gasolina no se les encarezca tanto. Pero ¿cómo paliamos determinadas cosas? Porque la inflación sí que la entendemos en determinados productos, como por ejemplo los cereales, como apuntabas, la gasolina, que es a nivel internacional, la energía, aunque el mercado español también tiene algunas peculiaridades especiales, pero se está achacando mucho a la inflación a los especuladores. ¿Cómo se frena esa especulación, esa gente que se está aprovechando de la mala situación de la ciudadanía? Bueno, yo primero quería aclarar que Estados Unidos tiene una inflación parecida a España, pero tiene una situación que le hace tener una ventaja sobre Europa, que es su lejanía del conflicto con Ucrania. Nosotros es que tenemos una guerra en Europa, es que está dentro de Europa. Y esa guerra afecta a uno de los países que es Rusia, que más materias primas tiene en su territorio. Y eso, lógicamente, a quien afecta son a sus países vecinos. Eso es una realidad. Y dentro de esos países vecinos hay países a quien les afecta más, que son los del entorno más cercano. Estamos hablando de Polonia, Alemania, Eslovenia, Eslovaquia. Todos estos países tienen una incidencia mayor. Y, España, lógicamente, le afecta, pero tenemos otras dependencias energéticas no tan vinculadas a Rusia. Eso es importante. Pero el nivel de inflación es igual, estamos en torno al 10%, 9% en los países que tienen una mejor posición actualmente. Pero hay otros países que la tienen peor. O sea, estamos hablando de los países más cercanos a Rusia, tienen una inflación mayor. Quiere decir que cuando ellos van a hacer la cesta de la compra tienen unos precios, unos incrementos mucho mayores. Y luego tienes otros ejemplos de países que tienen una estructura económica más sensible, como por ejemplo Argentina, que está en una inflación del 60%.
Eso, desde luego, el ciudadano reclama medidas. Y las medidas que se están adoptando creo que son las adecuadas. Son medidas fiscales, no bajadas generalizadas de impuestos, porque eso afecta negativamente a los servicios públicos y sobre todo a las familias y a las clases medias. Cuando tú haces bajadas generalizadas de impuestos, no tienen los mismos servicios públicos ni de la misma calidad. Eso se está realizando, se están bajando impuestos del recibo de la luz, de los combustibles, se están llevando a cabo actuaciones que lo que hacen que aquellos productos que están grabados con impuestos se están reduciendo de manera importante. También lo que se pretende hacer y lo que se ha hecho y se ha anunciado en el Estado de la Nación es estableciendo de impuestos a aquellos grandes empresas que por esta situación están teniendo ingresos extraordinarios, están hablando de las energéticas y de los bancos. Desde luego, estas medidas de que paguen impuestos los que más tienen, lógicamente, no es una cuestión de poner el dedo en determinados sectores de la sociedad, sino porque entendemos que hay que conseguir un mayor reparto equitativo de las cargas que están soportando la ciudadanía. Y desde luego eso va acompañado de medidas que va a vigilar de manera muy cercana que no repercuta en el ciudadano, que no repercuta en el que tiene una cuenta corriente en un banco, que no repercuta el que tiene un recibo de luz. No va a repercutir sobre esos ingresos de las grandes empresas energéticas y de los grandes bancos. Eso es una medida también importante. Y al igual que también es otra medida importante, la medida de la gratuidad de los bonos de transportes, porque el ciudadano necesita acudir a su trabajo y a veces el coste del transporte para acudir a su trabajo es ciertamente caro. Entonces se trata también de facilitarle ese transporte en un doble sentido. En el sentido de que no utilice su vehículo para que de alguna manera la energía, la gasolina, que está en unos precios muy, muy elevados a pesar de la bajada de los 20 céntimos que estableció el gobierno, pues al disminuir nuestra dependencia del combustible en los itinerarios que utiliza la sociedad, estamos convencidos que también será una medida sostenible y que eso también redundará en que esos combustibles se equilibren en sus precios. Quiere decir que el gobierno está adoptando medidas, no puede evitar, ¿no? Aquí no hay brujería, no se puede, si no lo hubieran hecho nuestros países del entorno. Quiere decir, Alemania está adoptando medidas similares. Alemania y Francia están adoptando y pidiendo medidas de ahorro energético a los ciudadanos, de medidas drásticas. Porque se prevé que si continúa la guerra de Ucrania, pues haya una incidencia importante por la dependencia de estas circunstancias. En este caso, digamos que el gobierno ha sido muy sensible en la cuestión de pedir un sacrificio al ciudadano de que ahorre energía, porque creo que ya lo estamos haciendo, porque creo que llevamos trabajando tiempo en que apostar por las energías de autoconsumo, de las renovables, y efectivamente, yo creo que aquí, en un escenario como el que estamos, los sacrificios no es una cuestión de que se sacrifique el ciudadano por el bien de otros, sino que estamos hablando como país. El país necesita actuar conjuntamente. El gobierno tiene que adecuar medidas para el ciudadano y el ciudadano, contamos con el ciudadano de a pie porque estas cuestiones es como se hace un país. Hay que remangarse todos y afrontar esta situación que vivimos, que es, aunque no somos responsables, no es ajena a nosotros. Es un conflicto bélico en Europa. No podemos mirar a otro lado y nos está afectando económicamente de manera muy importante. Y después de una pandemia. Carlos, igual que se topó, por ejemplo, el precio del gas, que en principio parecía una medida muy controvertida y al final hay también países de la Unión Europea que tomaron ejemplo de esa medida española, pero se podría hacer con productos también de primera necesidad con este ascenso de los precios. Sabemos que las leyes del libre mercado, la intervención no es muy propicia, pero
si esta situación se prolongara, ¿sería posible, no sería posible? ¿Es algo ilegal? No lo sé, no sé si las leyes lo permitieran. Mire, topar el coste de los productos es ciertamente complejo, yo diría imposible. Se pueden adoptar medidas que palíen esa situación, pero si, digamos, un campo de melocotones necesita fertilizantes, los fertilizantes tienen una gran dependencia de otros países, los fertilizantes necesitan energía también para transformarlos, lógicamente estamos hablando de un producto que se ha encarecido. Si esos melocotones hay que regarlos, el agua para que llegue a tu campo necesita de energía. La energía es ahora mismo una materia prima que hay carestía de esta energía, porque los combustibles valen más, el recibo de la luz, a pesar de las medidas que se toman, son costes altos. Lógicamente, eso repercute en el agricultor. Pero, Carlos, perdona que te interrumpa, sí. Además, tenemos programas especializados en agricultura, abriendo campos, y hablamos con los agricultores y a ellos no les repercute ese precio final, sí que el encarecimiento de los productos, y ven, por ejemplo, las sandías, ¿no? Que ahora mismo es un producto de lujo, ¿no? Y de ejemplo, en los análisis. Al agricultor no le están subiendo el precio, no le están pagando más, es más, algunos incluso hasta bajan el precio respecto al año anterior, teniendo unos costes mayores, y al final están sujetando ellos el esfuerzo y toda esta cadena. Por eso apuntaba yo el tema de los especuladores, que al final, ¿y ese dinero dónde va? Sí, quería hacer ese análisis previo, pero quería contestarte ahora. Te decía eso, que efectivamente los costes del agricultor son mayores, ciertamente. Y el producto quizás no haya sido incrementado en origen tanto como los costes. Eso es una realidad que tenemos, ¿no? Eso va por barrios, hay situaciones. Yo el otro día en Cieza me decían que era un buen año para ellos, pero eso no quiere decir un buen año, quiere decir que van a sacar adelante sus cosechas, que van a vender sus productos, porque es un año en el que alrededor el impacto del clima es importante y es un buen año técnicamente para ellos. Pero yo recuerdo que, y pongo en valor una ley que es la Ley de Cadena Agroalimentaria, que se aprobó hace 1 año y medio, y esa ley es un seguro para esos agricultores en la que se establece claramente que ellos no pueden vender sus productos por debajo de su coste. Eso es un seguro, una garantía. Especuladores vamos a tener siempre, pero eso se lo pone difícil a los especuladores, se lo pone ciertamente difícil. Y ese ejemplo de esa ley de cadena agroalimentaria no será tan mala, no habrá tenido un efecto tan malo, cuando ahora mismo los transportistas han pedido precisamente que ese modelo de ley pase al transportista. Allí tiene mucho que ver con los transportistas. Sin duda. Ellos lo están pidiendo. Y hay negociaciones para impulsar una ley en ese mismo sentido. Es decir, que los transportistas no trabajen en el coste de sus servicios por debajo de lo que a ellos les cuesta mantener esos servicios. No sé si lo estoy explicando bien. Entonces yo creo que no es tan mala esa norma. Quiero decir que es algo lógico que cualquier productor o cualquier generador de servicios no le paguen menos de lo que le cuesta mantener ese servicio o digamos, generar ese producto. Y esa es la línea, que la especulación es una cuestión, es una mancha, y no es propia de España, es de muchos sitios. La especulación existe desde que el hombre es hombre, en el sentido de que si las situaciones difíciles hay personas, elementos y agentes que se aprovechan de esa situación para subir el precio de los productos, más aún de lo que incluso supone la elevación de los costes. Quizás lo que tenemos que apostar por líneas de supervisión de esas situaciones para que se den lo menos posible, pero yo conozco, hay agencias y hay la Comisión Nacional de Mercados y de Control de este tipo de circunstancias y situaciones que vigilan que eso no se produzca, que como cualquier ley tendrá sus puntos débiles, las tiene, pues habrá que trabajar en ello.
Carlos, continuamos hablando sobre el estado de la nación, sobre lo que pasa en el Congreso de los Diputados. Repasamos también la actualidad, pero hacemos una breve pausa. Pero antes vamos a ver un reportaje en el Centro de Mayores con nuestra compañera Carmen, que estuvo allí para ver las actividades que realizan, pues sobre todo para la salud de los mayores, también las nuevas tecnologías que les interesan mucho en la época que estamos viviendo. Vamos a verlo. En el Centro de Mayores de Llín realizan una serie de talleres en verano para fomentar el bienestar de los usuarios, además de ayudarles en sus relaciones interpersonales, en el día a día, para que se hagan mucho más fácil las actividades cotidianas que realizamos. Estoy aquí con David González. Cuéntame qué tipos de talleres hacéis aquí. Bueno, pues podríamos hablar de que hay dos grandes grupos de talleres, que están los de las nuevas tecnologías, porque está el de informática, el de manejo de móvil, está el de las videoconferencias, que lo lleva una compañera mía, y luego tenemos la otra parte, que es la de bienestar, que ahí pues tenemos diferentes talleres, todos enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, tanto físicamente como psicológicamente. ¿Cuáles son los talleres que más éxito tienen? Los que más éxito tienen son los de las nuevas tecnologías, aparte siempre están llenos, siempre hay una gran cantidad de gente que quiere apuntarse, y los otros también tenemos una gran... no se llenan, ya que aprovecho para invitaros a que vengáis y os apuntéis, y nada, la verdad es que todo más o menos hay una gran afluencia de gente, como podéis observar, y nada. Y bueno, ¿qué beneficios se obtienen sobre todo para los usuarios a la hora de realizarlos? Bueno, pues sobre todo los beneficios yo los veo a nivel cognitivo, porque, por ejemplo, uno de los talleres que impartimos es de estimulación de la memoria, y pues bueno, llega a ciertas edades pues que es bueno que al final el músculo del cerebro lo practiquemos. Ese es uno de los beneficios. Otro de los grandes beneficios es el bienestar emocional, porque tenemos que pensar que son personas mayores, que hay mucha gente que está sola, mucha gente que necesita un apoyo, y quizás pues lo encuentran aquí, o simplemente una actividad por la que levantarse todos los días. Pues muchas gracias. Cuéntame, ¿cuáles son los principales objetivos, aparte de los que ya me ha mencionado David, que tenéis y que contempláis que la gente disfrute y que por ello vienen? Bueno, objetivos tenemos muchos, lo que pasa es que desgraciadamente con la pandemia hemos podido hacer muy poco. Fue entrar aquí como el consejo nuevo y a los 3 días nos cerraron, o sea que el consejo que estamos ahora prácticamente no hemos podido hacer nada. Las cosas que tenemos en mente pues son muchas. Ahora se está realizando los viajes a la playa, que se está yendo todos los jueves, que quiero hacer un llamamiento en nombre de nuestro director, que se está realizando todos los jueves, pero debido a que hay muy poca gente que se apunta, pues hemos dicho de hacerlo cada 15 días, porque si en principio ya no se vaya en el autobús, pues a lo mejor tenemos que coger y dejar de hacer los viajes. Lo demás, pues tenemos muchas cosas, tenemos pensado hacer un teatro, un curso de teatro, estamos haciendo también nuestra rondalla, nuestras jotas, que ahora hemos cerrado, el bingo, todo esto ahora en verano se cierra, entonces hasta septiembre no nos incorporamos. Ilusiones, ideas, muchas, pero no hemos podido todavía realizar nada. Tenemos un equipo, creo que muy bueno, con muchas ganas de trabajar, pero no, ahora con el nuevo director, pues esperemos que en septiembre ya nos incorporemos y la pandemia esta ya se termine y podamos hacer lo que nosotros nos gustaría hacer. Bueno, pues esperamos con expectación a ver qué podéis hacer. Seguro que ya lo podemos realizar, ya va todo mejor y habrá más tiempo. Ahora tenemos muchísimas, ahora que nos dejen. Eso es lo importante, la ilusión. Ahora vamos a hablar con los socios, con aquellos que están en los talleres día a día. ¿Cuál es su nombre? Josefa García Serrano, de aquí de Llín soy. Y bueno, cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Por qué viene aquí? Pues he venido por mentalizar y por moverme más y mejor. Pues he venido a todos los talleres de informática y de gimnasia y de todo. Y me va muy bien de todos.
¿Su favorito? Por gimnasia, informática, de todo para mente memorizar más. Vale, muchas gracias. ¿Y usted su nombre? Adela. Adela, vale, cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Por qué viene aquí? ¿Para mejorar en qué aspecto? Pues para mejorar en muchas cosas. En primer lugar, pues los cursos son interesantes. Últimamente los que he hecho ha sido de móviles y de informática. Las nuevas tecnologías me encantan, aunque ya la cabeza la tenemos un poco ida, pero bueno, se pone todo el interés que se puede. Luego tenemos también una rondalia que bailamos, estamos aprendiendo bailes y, en fin, pues por movernos y hacer algo interesante. Sí, lo de los bailes parece algo bastante interesante. A mí es que el baile es que me encanta, es lo que me mantiene en pie. Pues sí. Bueno, cuénteme, ¿cómo es su nombre? Rafael. Vale, Rafael. Lo mismo, ¿por qué viene usted aquí? ¿Qué es lo que más le gusta? Pues la verdad es que como es el primer curso que hago, pues estoy muy contento con el profesor, con este chico David que lo ha dado. Pues es bueno porque te hace, no sé, pues cambiar de estilo de vida, porque aprendes cosas que tú por tu cuenta no las vas a descubrir. Y eso pues me encuentro bien desde que estoy aprendiéndolo para hacerlo yo en casa particularmente y todo eso. Pues como nos han contado, las tecnologías son lo que más destaca y lo que más fomenta esa iniciativa de aprender, un cambio de vida, el poder seguir en casa manteniendo todo aquello que de aquí se quiere. Y esperemos que esto siga así, que se puedan hacer más cosas y que pues poco a poco todos vayamos aprendiendo nuevas actividades. Y después de este reportaje hacemos un alto en el camino y continuamos hablando con nuestro protagonista de hoy, con Carlos Díaz, diputado en el Congreso de los Diputados. Y vamos y volvemos en un segundo.